Bueno, si os parece, empezamos. Muy buenos días a todas y a todos. Soy Tony Caimari, soy el director del área de biotecnología de Eurecat y el director de la red Tecnomifood. Primero agradeceros vuestra asistencia a este webinar que hemos titulado Innovación en tecnologías para la detección del fraude y la mejora de la seguridad alimentaria. Este webinar se enmarca dentro de las actividades que realizamos los centros integrantes de la red Tecnomifood, que es la red de tecnologías ómicas aplicadas a la innovación y desarrollo industrial de ingredientes, alimentos funcionales y nutracéuticos. Esta red está acreditada como Centro de Excelencia Cervera y forman parte de ella los centros tecnológicos AINIA, Anfaco Cecopesca, ASTI, CNTA y Eurecat. Para poner en contexto, el principal objetivo de esta red es facilitar el acceso empresarial a las tecnologías ómicas y a la optimización de su uso en todas las etapas de la cadena de valor para el diseño y la evaluación de ingredientes, alimentos funcionales y nutracéuticos. Como muchos de vosotros seguro sabéis, las ciencias ómicas son técnicas de alto rendimiento que nos permiten estudiar una gran cantidad de analitos en una muestra. Si lo que se estudia son metabolitos, hablamos de metabolómica. Si son proteínas, de proteómica. Si se estudia la expresión de genes, hablamos de transcriptómica. Y si se estudian los genes y su función, hablamos de genómica. La combinación de diferentes ómicas, o lo que llamamos aproximaciones multiómicas, también son ideales para comprender de forma global los efectos sobre la salud que lleva a cabo un alimento funcional, un nutracéutico o un ingrediente bioactivo, así como los mecanismos implicados. El uso de las ciencias ómicas en la industria alimentaria es esencial para innovar en nuevos productos y conocer mejor el impacto que estos tienen sobre la salud. Y esto está de acuerdo a la tendencia actual dirigida hacia la personalización de las recomendaciones nutricionales para fomentar la salud y evitar las enfermedades. Pero además de esto, las ciencias ómicas también juegan un papel muy importante en todo lo relativo a la seguridad de los alimentos, contribuyendo, por ejemplo, a la detección de determinados alérgenos o patógenos. Es por ello que asegurar la calidad de los alimentos y minimizar al máximo riesgos asociados a su consumo, como por ejemplo los debidos a una contaminación por patógenos, es también de vital importancia para las empresas del sector agroalimentario para garantizar un suministro de alimentos seguros, de calidad y con garantía de autenticidad. Este webinar está organizado en 4 ponencias. En la primera, visualizaremos el estado actual del marco de seguridad alimentaria en Europa. A continuación, veremos cómo se gestiona el riesgo por presencia de alérgenos en la industria alimentaria. En la tercera ponencia se explicará cómo el proyecto Qualify contribuye en la mejora de la calidad y competitividad de las pymes agroalimentarias en Cataluña. Y finalmente, en la cuarta ponencia, veremos cómo el análisis de oxilipinas mediante una aproximación metabolómica permite diferenciar entre leches ecológicas y convencionales. Comentaros que las ponencias durarán entre 15 y 20 minutos y entre ponencia y ponencia habrá 5 minutos para preguntas. Si tenéis preguntas, las podéis poner en el chat y nosotros las transmitiremos a los ponentes o bien levantar la mano en el Teams y os daremos paso. Bueno, espero que esta sesión sea de vuestro interés y que disfrutéis de las ponencias. Vamos ya con la primera ponencia que realizará la profesora Ana María Troncoso. La profesora Troncoso es catedrática de Nutrición y Bromatología en el Departamento de Nutrición, Bromatología, Toxicología y Medicina Legal de la Universidad de Sevilla. Su actividad investigadora se centra en el campo de la calidad y seguridad de los alimentos fermentados y de origen vegetal. Ella fue directora ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición durante el periodo que va del 2008 al 2012 y también participó en la redacción de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Gobierno de España en 2011. En su ponencia nos invitará a visualizar el estado actual del marco de seguridad alimentaria en Europa. Muchas gracias, profesora Troncoso, por su ponencia y cuando usted quiera. Muchas gracias a todos los organizadores de este encuentro que he visto el programa y me resulta de un interés muy elevado, y entonces quiero agradecer a los integrantes de la red Tecnomifood por haberme invitado a participar. Voy a dar una visión pues ciertamente bastante personal de cómo encuentro el contexto del fraude y la seguridad alimentaria y su control en el ámbito europeo. Y para ello voy a hacer un
un breve repaso, espero que corto, histórico sobre cómo hemos llegado hasta aquí y también situar en el contexto actual, en el ámbito actual, cuáles son los temas más relevantes. Esta es la idea de mi ponencia. Si me puede pasar la siguiente, por favor. Europa realmente es un grupo de consumidores el más elevado del planeta, más de 400 millones de habitantes, 27 Estados miembros y desde el punto de vista agroalimentario todos sabemos que es la zona geográfica del planeta más potente. Esto se debe a la siguiente, por favor. No solo al alto número de ciudadanos, que también, sino a que es un comercio muy estable, el 70% de la producción mm, agroalimentaria se consume internamente, es intracomunitaria, y es un ámbito en el que la armonización de reglas, de legislación, es muy amplia. Esto da una gran, digamos, una gran confianza por parte de de los consumidores y, como sabemos, el modelo europeo de regulación de los alimentos es el más envidiado del planeta y el que se toma como modelo más proteccionista de la salud. Esto es una parte, digamos, pues de gran excelencia, pero por otro lado, la Unión Europea, los que trabajamos, los que trabajáis día a día en el ámbito de alimentación, sabemos que en cierto modo es también una pesadilla, porque conviven muy diversos países, muy diversas lenguas, muy diversos ingresos económicos, tradiciones, expectativas alrededor del hecho alimentario y sobre todo está conformado por cientos de miles de pequeñas pymes, de micropymes, que hacen que la aplicación de una reglamentación que es ciertamente ambiciosa no siempre es tan fácil. A la vez, Europa es el mayor exportador e importador de alimentos del mundo, con diferencia. Y en este contexto, que ciertamente es complejo, porque hay una gestión muy transparente de todo esto y es un trabajo muy participativo, con unos niveles de transparencia bastante altos, todo esto hace que el día a día, el engrasar este mecanismo, realmente sea bastante complejo y más lento de lo que nos gustaría. Entonces, en este complejo panorama hemos de gestionar los riesgos alimentarios. La siguiente, por favor. En uno de los documentos europeos que considero de gran interés, que fue una especie de reflexión sobre hasta qué punto la legislación era adecuada a los objetivos de todos los sectores implicados, no solo el sector productivo, sino también los consumidores, los Estados miembros, etcétera, pues se hacía una reflexión interesante y se daban datos de interés. El sector alimentario europeo, la cadena alimentaria en general, es el sector más regulado de los sectores productivos y tiene un alto porcentaje, hasta el 98% de la normativa armonizada entre los distintos países miembros. Y como sabemos, es un sector clave de la economía europea en términos de empleo y de porcentaje de PIB. ¿Seguimos? Claro, en este contexto tenemos que ver que también la producción de alimentos en la actualidad es muy global. Esto hay que tenerlo en cuenta. Permítanme que les presente esta imagen bueno, cedida por el director de la Agencia de Seguridad Alimentaria irlandesa, y cómo vemos aquí como cualquier producto, en este caso un producto precocinado, congelado, hecho multiingredientes, hecho de muchos ingredientes. Vemos aquí cómo es toda esta lista enorme de ingredientes pueden provenir de países muy distintos, tanto países del contexto europeo como países terceros distintos. Esto hace porque estamos en un mercado global en el cual pues se va a comprar productos a este mercado global. Esto es lógico, pero esto implica que para cada uno de estos ingredientes el productor se tenga que asegurar que se cumple con la normativa europea, que muchas veces es más exigente que la normativa de estos terceros países. Esto viene a complicar un poco más todavía las cosas, como los que sabéis, los que os dedicáis a la producción de alimentos. Siguiente, por favor. La legislación alimentaria europea, por tanto, es compleja,
es muy dinámica, está muy basada en la ciencia, intenta incorporar el avance científico de forma ágil, sobre todo si este avance científico supone una mejora de la protección de la salud y realmente viene de accidentes alimentarios. Por eso podemos decir que es tan completa, tan minuciosa y tan protectora de la salud. Siguiente, los accidentes alimentarios, los más conocidos, como sabéis, fue el incidente de las vacas locas en Reino Unido, que afectó al sector productor de vacuno, que tuvo una implicación también en salud humana, pues realmente muy impactante, más de 220 fallecimientos, pero en España veníamos antes del envenenamiento por el aceite de colza, que realmente su origen era el fraude. Es decir, que muchas veces, por eso, como veremos ahora, el fraude se ha incorporado también en los mecanismos de control dentro de la seguridad alimentaria. Siguiente. ¿Qué esperan los diferentes agentes? El tema de la seguridad alimentaria es muy coral, cada uno espera una cosa. Las demandas sociales, la sociedad, los ciudadanos esperan un nivel de riesgo cero, mientras que lo que se les puede asegurar es bajar hasta un nivel de riesgo realmente, un riesgo soportable o razonable. Por otro lado, las demandas comerciales y económicas están ahí del sector productivo, libre circulación de mercancía, evitar pérdidas económicas, un marco jurídico estable que se ha de garantizar. Siguiente. Y tenemos estos objetivos estratégicos que son los que han contribuido a que esta sea una historia de éxito, este enfoque preventivo, esta voluntad de conjugar los intereses de todas las partes y esta incorporación ágil del avance científico. ¿Seguimos? ¿Cómo se trabaja en la Unión Europea? Pues bajo todas estas premisas, presidiéndolo todo un compromiso de alto nivel de protección de la salud, con una legislación muy orientada a objetivos, poco prescriptiva, con una asignación clara de responsabilidades, con inspecciones y controles por parte de las autoridades de control oficial y con la máxima transparencia. Y además sometido a la presión de los distintos actores que, como hemos visto, tienen intereses diferentes. Es fundamental el asesoramiento científico independiente que facilita la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y también tener mecanismos de formación continua por parte de todos, de los técnicos que trabajan en la industria alimentaria, de los agentes de control oficial, de todas las partes implicadas. ¿Seguimos? Luego, excelencia científica, transparencia e independencia son los principios que rigen la actuación a nivel europeo. La siguiente. La nueva estrategia de la granja a la mesa, pues incorpora todos los asuntos relativos a la sostenibilidad, a la economía circular y siguiente. Y bajo el lema alimentos saludables y asequibles para todos, pues se ha establecido en esta estrategia una serie de objetivos a cumplir. Uno de ellos, reducir a la mitad el uso de plaguicidas para el año 2030, reducir también la venta de antimicrobianos, aumentar la cantidad de tierra dedicada a la agricultura ecológica, promover el consumo de alimentos más saludables, reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y mejorar el bienestar animal. Como siempre, son unos estándares muy ambiciosos, pero bueno, están ahí en el documento europeo y la voluntad es de cumplirlo. Desde el punto de vista de la nutrición también hay una apuesta que no sabemos cómo acabará, pues por un etiquetado de propiedades nutritivas en el frontal de los alimentos que esté también armonizado. Siguiente. Al final, claro, lo que ocurre es que cuando hablamos de la granja a la mesa estamos hablando de toda la cadena alimentaria. Aquí en esta imagen podemos ver todas las cuestiones que aborda la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, en sus grupos de trabajo. Y como vemos, esto es inmenso. Van desde la sanidad vegetal, los plaguicidas, el bienestar y la sanidad animal, los organismos genéticamente
genéticamente modificados, materiales en envases y cuestiones relativas a nuevos alimentos, declaraciones de propiedades saludables, etcétera. Es amén de riesgos biológicos contaminantes. Es un programa, pues, sumamente ambicioso que entiende a expandirse y que realmente hace que nadie pueda ser experto en toda la cadena alimentaria. Hay especies, y dentro de cada uno de los temas quizá hay subespecialidades. Siguiente. Por todo esto, la EFSA tiene también paneles que se dedican a evaluar los productos regulados, como pueden ser los plaguicidas, materiales en contactos, OGMs, etcétera. Siguiente. Y un papel fundamental, esto quería dar una pincelada, lo juegan en todo este sistema de seguridad alimentaria. Otra de las claves del éxito europeo son los laboratorios de seguridad alimentaria, que están organizados de forma piramidal. Siguiente. Vienen establecidos en la legislación y son un éxito porque están, por así decirlo, pues nos dotan de gran seguridad jurídica, porque los laboratorios han de estar acreditados para ejercer estas labores de control oficial, deben utilizar métodos validados y tienen un sistema, como por así decirlo, de liderazgo científico, en cierto modo. Hay laboratorios europeos de referencia, hay laboratorios nacionales y hay laboratorios de control oficial. Los Estados miembros, siguiente, tienen la obligación de designar estos laboratorios de control oficial, que pueden ser tanto públicos o privados y que deben cumplir con unos requisitos establecidos legalmente. Pasamos a la siguiente. Por así decirlo, tienen esta estructura piramidal con una forma de trabajar que supone un lenguaje común, con unos objetivos de estandarización de los métodos muy ambiciosos. Pasamos a la siguiente. Y con unos laboratorios europeos de referencia súper especializados en todos los temas que conforman la cadena alimentaria. Pasamos a la siguiente. Las características de los métodos de análisis vienen también establecidos en el reglamento de controles oficiales y son muy claros, solamente métodos de alta calidad, bien validados, que cumplan todos estos requisitos de calidad de métodos analíticos, pueden emplearse en el control oficial. Pasamos a la siguiente. Seguimos, porque me temo que no me da tiempo, si no. Las sustancias que se analizan en el control oficial, pues, cubren toda esta amplia panoplia de compuestos y bueno, pues de agentes biológicos y de contaminantes, etcétera. Seguimos. Unos de ellos tienen que ver con el principio de la cadena, con la producción de piensos. Otros son sus controles se afianzan más porque tienen más que ver con las técnicas sostenibles de producción. Otros están más relacionados con el ámbito del procesado de los alimentos, como es el caso de los contaminantes, y otros se analizan más en alimentos ya listos para el consumo, como puede ser el caso de los alergenos. Al final, todo lo que tiene que ver con el fraude alimentario, pues concordancia con lo que aparece en el etiquetado en cuanto a ingredientes, por ejemplo, bueno, entre otros casos, en el chocolate, edulcorante, vino, etcétera. Siguiente. Los planes de control oficial de cada Estado miembro. Aquí aparece el plan de control oficial de la cadena alimentaria. Lo tenéis disponible en la página web de la ESAN. Nos establece cuáles son los controles oficiales y los diferentes programas, siguiente, que se llevan a cabo. Y realmente, como veis aquí, se cubre toda la cadena alimentaria. Se vigilan todos estos aspectos, desde los peligros biológicos hasta los materiales en contacto por los alimentos, incluso hasta los menús escolares. ¿Seguimos? Una cuestión importante que sí me voy a detener un poquito más, que es la red de alertas y cooperación, que es el nuevo nombre que ha tomado la red de alerta alimentaria. Como todo el sistema de seguridad alimentaria en Europa
que se implementó más desde la promulgación del reglamento base, que es el reglamento del año 2002, la Ley de Seguridad Alimentaria Europea, y la red de alerta alimentaria, que también que aparece en dicha normativa. Todo esto pues ha sido una historia, como he dicho al principio, de éxito. Se han incorporado otros aspectos más a la red de alerta, como puede ser las notificaciones de fraude y también un sistema de intercambio de no conformidad de los resultados analíticos en los controles que se llevan a cabo en los puestos de inspección fronteriza. Entonces, todo este sistema de intercambio rápido de información ahora toma el nombre de red de alertas y cooperación. Pasamos a la siguiente. Este nuevo sistema de red de alerta y cooperación pues incorpora estos tres componentes. Pasamos a la siguiente. Y es un sistema que funciona, ya lo sabíamos, desde la red de alerta funciona si todos los países miembros introducen información sobre las alertas alimentarias, y es interesante porque permite realizar una acción inmediata, en su caso en la red de alerta de retirada del producto, si se detecta que hay productos en el mercado que puedan producir daños para la salud de forma inmediata o de forma crónica. Seguimos. En este sistema de intercambio están involucrados tanto los puntos de contacto de los países miembros como la EFSA y otros miembros de la Unión Económica, de la EA, y también a partir de los terceros países implicados. Seguimos. La información de alertas es muy transparente y aparece en los portales de la Comisión. Entonces, hay una transparencia enorme para los consumidores. Aquí tenéis los links y es una información relevante, bueno, pues para estar al día de la situación en los diferentes países y de la situación de las alertas en Europa. Seguimos. Este es el informe último del año 2021 y el mayor número de alertas alimentarias tiene que ver, como vemos aquí, con lo relativo a los pesticidas, en primer lugar, que ha crecido en este año 2021, creció de esta forma tan significativa por las alertas debidas a la presencia de óxido de etileno, que muchos recordaréis. También los microorganismos patógenos, que esto sí es un clásico, veis cómo la evolución en los distintos años es igual, y las micotoxinas, que tienden a ser un factor de peligro cada vez más importante y con el cambio climático más. Pero aquí veis en cuarto lugar que los alergenos, porque se controlan de forma extraordinaria, también son de los factores de peligro que son protagonistas de las redes de alerta en mayor extensión. Muchas veces ligados, bueno, pues no solo a alimentos, sino a complementos alimenticios. Pasamos. Ya vemos que bueno, pues respecto a grandes grupos de alimentos, los alimentos puestos en grupo, hay muchas notificaciones últimamente en el comercio electrónico, la mayoría de alimentos dietéticos, porque los alimentos dietéticos, complementos alimenticios y alimentos enriquecidos, muchos de ellos se adquieren a través de Internet. La segunda categoría de productos mayor protagonista de alertas en el año 2021 fue los materiales en contacto, y en concreto muchos relativos al uso en materiales en contacto de aditivos no autorizados. Digamos que tuvo mucho protagonismo una alerta por un aditivo de bambú como relleno en materiales en contacto con alimentos. El bambú, desde el punto de vista toxicológico, el problema que puede conllevar es que puede acelerar la degradación de plásticos, favoreciendo la migración de compuestos como la melamina o el formaldehído. Aquí tenéis la información también en el link por si estáis interesados. Siguiente. Para el año 2022 hay un programa en curso en este año 2022 en la Comisión Europea, que es una red sobre productos fitosanitarios, y es para un intercambio de conocimiento y de notificaciones en cuestiones fitosanitarias, dado que en el horizonte está reducirlos ampliamente. Está más que nada referido a plaguicidas
que se han retirado recientemente de la lista de sustancias autorizadas y que se piensan retirar en el futuro. Fijaros que muchas de las alertas que ha habido y que sigue habiendo en estos años son por plaguicidas no autorizados, es decir, por plaguicidas que han estado autorizados en la Unión Europea, pero que ahora con estas estrategias de reducción drástica ya no están autorizadas. Esto hay que tenerlo en cuenta si se adquieren alimentos de terceros países, ingredientes de terceros países que usen plaguicidas que ya no están autorizados en Europa. Como siempre, hay que estar siempre al día en estas cuestiones. Ya estoy acabando. Siguiente. Aquí tenéis en el informe anual de la Comisión Europea sobre la red de alerta las diferentes definiciones de notificaciones, notificaciones, por así decirlo, de seguimiento o de información, y otras que llaman notificaciones de fraude, las redes fraude. Las notificaciones de fraude se hacen no solamente cuando hay un fraude realmente bien definido, sino cuando se sospecha un fraude, que implica una acción intencionada, por así decirlo, de engañar al consumidor al efecto de tener una ganancia económica. Esta sería la definición de fraude en este contexto. ¿Seguimos? Los últimos planes que se han llevado a cabo en el fraude son este de autenticidad de hierba y de especias. Ahí tenéis los datos. Es muy interesante, lo llevó a cabo el Centro Común de Investigación, el JRC de la Comisión Europea. Se analizaron cerca de 2000 muestras y es muy interesante los resultados. Como cuestión interesante os pongo, por ejemplo, que muchas de las muestras de orégano que se muestrearon provenientes de terceros países, pues tenían contenidos pues, de hojas de olivo, por ejemplo, machacadas, y esto se considera un fraude. El informe es interesante de leer. ¿Seguimos? Ahí lo tenéis por si lo queréis consultar. Y otra de las acciones que están puestas en marcha dentro del programa de fraude tiene que ver con la comercialización del aceite de oliva virgen extra para asegurar su autenticidad, con carne y productos cárnicos, pero aquí no desde el punto de vista analítico o sensorial, sino desde el punto de vista de documentaciones falsificadas en puestos de inspección fronteriza. También en este sentido, también la introducción ilegal de carne de caballo no apta para el consumo, no por problemas de seguridad alimentaria, sino porque no son animales criados para carne de consumo humano, la autenticidad de la miel, el exceso de agua en pescados y en gambas glaseadas. Siguiente. También muy interesante en la consulta de este documento sobre cómo un marco para cómo ensayar todos estos métodos de calidad y de autenticidad de alimentos. Este documento data del año 2018, se puede bajar desde la página web de la Comisión Europea. Siguiente. Y por último, si estáis interesados en estos temas de fraude, a través de la página web de la Comisión Europea, esto es muy, muy interesante. Mensualmente, aquí tenéis el resumen de octubre del 2022, pues aparece un resumen de todos los artículos de la prensa mundial sobre fraude y adulteraciones en alimentación. Y realmente es de interés para todos aquellos que nos movemos en este mundo, porque te da una puesta al día de por dónde van los temas del fraude. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra asistencia, y yo quedo abierta a las preguntas. Y perdón si me he tardado más del tiempo previsto. Toni, estàs mutejat. Disculpa. Muchas gracias, profesora Troncoso, por su excelente presentación. No sé si, no veo en el chat preguntas, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, ahora tenemos tiempo para dos preguntas más, para dos preguntas. Si no, mientras yo de momento, si le parece, le haría una pregunta, bueno, es más una reflexión, pero es por lo que comenta y por lo que sabemos, está claro que de cada vez tenemos más mecanismos para controlar, ¿no? Para incidir sobre la seguridad y fraude alimentario. Pero ¿cómo cree
o cómo casa esto a veces con la percepción del consumidor, ¿no? Últimamente han salido el tema este de los aditivos alimentarios, si son seguros. Es decir, la controversia que hay entre lo que percibe el consumidor y lo que realmente, los mecanismos que realmente se implementan para garantizar la seguridad de los consumidores. ¿Cómo lo ve usted? Claro, eso entra dentro del campo de la percepción del Mm, riesgo, que es claro, porque muchas veces se hacen muchos esfuerzos que no son visibles, que no se rentabilizan. Yo diría que en el campo alimentario, por la experiencia mía, los campos en los años no se rentabilizan los enormes esfuerzos que se hacen y al final la percepción muchas veces tiene poco que ver con el estado de madurez de todo esto. Yo creo que lo vendemos mal porque realmente es un sector que ha dado pasos de gigante y ha hecho esfuerzos enormes, sobre todo también por incorporar la ciencia. Y cualquier accidente alimentario, pues puede quebrar la confianza. Esto se tuvo muy claro desde el Libro Blanco y ahí estamos. Yo creo que estamos mejor, sobre todo porque el consumidor está más informado, pero la quiebra de confianza siempre planea. Pero bueno, bajo esto es muy personal. Yo creo que la percepción del consumidor sobre la seguridad de los alimentos es mayor, digamos, que hace 10 años, pero ya digo que es personal, sobre todo si se le informa, ¿verdad? sí, sí, está claro. Muchas gracias. Veo que hay dos manos levantadas, una Federico Moraes, si quiere intervenir y hacer la pregunta, y luego está Francis Puiggròs. Ana, buenos días, Ana. Muchas gracias Hola, por tu Federico, presentación. encantada de saludarte. Tiempo sin vernos. Oye, una pregunta. Ayer estuve en una presentación de una tecnología que ya la conocemos todos, que es la pasteurización o la posible pasteurización por ultravioleta. Pero claro, el tema está en que la leche tiene que ser fosfatasa alcalina negativa. Sí, Y precisamente con ultravioleta, aunque se consigue lo mismo que con una pasteurización, la fosfatasa alcalina es positiva, porque es a una temperatura más baja. claro. ¿Esto cómo lo ves o qué se está haciendo porque es que tecnológicamente es una cosa positiva, pero tenemos ahí una contradicción con la legislación? Claro, eso todo, como bien sabes, supongo, en este tema en concreto, pero en términos generales, evaluación de EFSA, está claro. Es que para poder cualquier tema de esto, además la comisión cada vez más recurre a EFSA sistemáticamente, a no ser que se demuestre porque cualquier cambio normativo, como tú bien has dicho, la fosfatosa alcalina, tendría que ir acompañado de su informe de EFSA correspondiente. Ahí estamos. Entonces, y EFSA cada vez con más trabajo, con necesidad de datos y, como vemos en la página web de EFSA, subcontratando más sus trabajos, ¿verdad? Si os habéis fijado, que es otro tema que tenemos ahora, que hay un nivel de subcontratación enorme, incluso en el trabajo experto, digamos, de asesoramiento científico. Gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más y os pediría si hay otra pregunta que creo que José Laureano quería también intervenir, si lo puede hacer por favor por chat. Cesc. Sí. Bueno, hola Ana, muchas gracias por tu presentación. Yo una pregunta muy corta, ¿eh? Debido a la evolución tecnológica y viendo que el sistema de seguridad alimentaria europeo es de los más y no el más robusto, siempre nos preguntamos cuándo tarda la tecnología de nueva creación en convertirse en método de referencia para estos análisis de seguridad y para garantizar la inocuidad de los alimentos. Mi pregunta es, ¿tú crees que con el tiempo y con la evolución tecnológica, el tiempo que pasa antes de aceptar una tecnología como norma estandarizada de análisis es más corto o bien todavía es demasiado y podemos hacer algo al respecto? Lo digo más que nada por cómo las ómicas pueden convertirse en herramientas de rutina estructurales para el sistema de seguridad alimentaria europeo de forma habitual. Claro, aquí, como estamos hablando de seguridad, es muy interesante la pregunta, Cés. Como estamos hablando de seguridad alimentaria, claro, te dice el estándar máximo, métodos acreditados, si no métodos validados. Pero si hay un problema para la salud humana a corto o a largo plazo y no hay método analítico, cualquier método analítico que demuestre unos estándares de fiabilidad determinados podría usarse.
pero si hay otro método, es decir, esta es la idea, si el rigor es máximo en cuanto a calidad y acreditación de los métodos, si todo va bien. Ahora, si hay un problema y no hay ningún método disponible, el método de detección que haya, entre comillas, porque sea fiable, se tendrá que aplicar. Es más Perfecto, o menos. gracias. Muchas gracias, Ana. De acuerdo, muchísimas gracias, profesora Troncoso. Y si os parece, vamos ya con la segunda ponencia. Esta ponencia será llevada a cabo por Juliana Roca, licenciada en Farmacia y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y con más de 20 años de experiencia en el sector alimentario. Actualmente, Juliana es directora de Marketing y Comunicación de la empresa Bioser y ella nos hablará sobre cómo gestionar el riesgo por presencia de alérgenos en la industria alimentaria. Adelante y muchas gracias, Juliana. Hola, buenos días. ¿Me oís bien? Sí. Vale. Pues nada, pues arranco yo. Primero, antes que nada, agradecer a Eurecat y a la red Tecnomifood por habernos invitado a participar en esta charla. Y luego también, pues a colación de lo que comentaba la profesora Troncoso, realmente me ha dejado el terreno muy, muy bien preparado porque ha hablado, o en el informe del RAFS que ha mostrado, pues los alérgenos aparecían, ¿no?, como en cuarta posición, ¿no?, de las notificaciones que había habido en este año pasado, con lo cual, pues, qué mejor, ¿no?, escenario para hablar de gestión del riesgo por presencia de alérgenos en la industria alimentaria, ¿vale? Realmente estamos viendo que sí es cierto que cada vez se hace, ¿no?, se trabaja mejor, más y mejor, pero también es cierto que, por ejemplo, desde el mes de junio, ¿no?, ha habido, o la ESA ha notificado hasta 13 alertas alimentarias relacionadas con alérgenos. O sea, son casi 2 alertas por mes. O sea, esto es una barbaridad. Estamos trabajando bien, pero tenemos que trabajar todavía mejor. Estamos trabajando bien y en el sentido de que es la forma, ¿no? Si se notifica es porque se están detectando estas alertas, ¿no? Pero estaría muy bien disponer de herramientas para poder conseguir que realmente esta gestión del riesgo por presencia de alérgenos pues es todavía más eficiente y podemos evitar que realmente el producto llegue al mercado con presencia de alérgenos no declarados en la etiqueta y así ya no haya ni tantas notificaciones y además pues la percepción, ¿no?, del consumidor pues de la seguridad alimentaria pues cada vez sea mejor, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos gestionar el riesgo por presencia de alérgenos? Yo creo que estaréis todos muy familiarizados con esta gráfica o con este esquema de gestión de los alérgenos. De hecho, es de la guía del AXA. Y aquí, como veis, el plan de gestión de riesgo contempla distintas etapas. No entraremos en ellas porque no es el objetivo de la charla, pero sí que incidiremos en la parte de materias primas, porque realmente es interesante saber que las materias primas que estamos utilizando, si no tienen que contener ningún alérgeno, pues realmente no lo hay, no hay ingredientes alergénicos. En el punto de las instalaciones, equipos y procesos, porque puede haber pues contaminaciones cruzadas, que también es importante disponer de alguna herramienta pues para verificar que no ha habido estas contaminaciones cruzadas. Y evidentemente en la parte de la limpieza es tan importante limpiar como validar que esta limpieza se ha realizado correctamente y que después de haber limpiado no quedan trazas de alérgenos en las superficies que luego nos puedan contaminar el producto que pueda pasar por esta misma superficie, línea de producción, utensilio, lo que sea. ¿Vale? Entonces, para realizar todos estos análisis o para hacer estas verificaciones existen distintos métodos, ¿vale? Yo hoy solamente los nombraré, no entraremos en profundidad en cada uno de ellos porque sería mucho más largo de 15 minutos, pero bueno, también si hay cualquier duda después o queréis entrar más en materia en alguno en concreto, pues también podéis contactar conmigo o lo preguntáis por chat y ya contactaríamos y así ya os lo contaríamos, ¿vale? Así a modo resumen, los métodos de análisis están basados, hay los métodos basados en inmunoensayo y lo que yo he puesto como otros métodos, ¿de acuerdo? Los métodos basados en inmunoensayo son los que se basan en la reacción antígeno-anticuerpo
porque la mayoría de alérgenos de declaración obligatoria son proteínas, con lo cual se pueden detectar utilizando estos métodos. Y dentro de las técnicas de inmunoensayo están las tiras de flujo lateral y los métodos ELISA. Yo entiendo que aquí ya estamos todos súper familiarizados en lo que son las tiras de flujo lateral y más después, ¿no?, de todo el tema del COVID, que este método lo hemos utilizado yo creo que todos, incluso en algún momento en casa, ¿vale? Pues también hay una aplicación para alérgenos. Y luego dentro de la categoría de otros métodos habría los métodos moleculares que están basados en la detección del ADN y espectrometría de masas, ¿vale? Pero realmente no existe un método ideal. O sea, la selección del método dependerá de las necesidades que tengamos en cada caso, dependerá del propósito por el cual estamos haciendo el análisis. O sea, queremos hacer un análisis cualitativo, saber si hay o no hay el alérgeno en cuestión, queremos cuantificar, saber exactamente la cantidad de alérgeno que tenemos en esta muestra, es un análisis de autocontrol, es un análisis, ¿cómo se llama? Perdón, más de control oficial, o sea, según el propósito que tengamos, el objetivo por el cual estamos analizando, pues habrá un método mejor o no peor, pero menos adecuado. También depende del tipo de muestra. Estamos analizando alimento en sí, materias primas, estamos analizando superficies, aguas de aclarado. La matriz o el efecto del procesado de la muestra también es importante tener en cuenta a la hora de elegir el método, porque si es una matriz muy ácida o si es un alimento muy procesado, esto también hay que tenerlo en consideración a la hora de elegir el método. También del tiempo, de la velocidad que necesitamos la respuesta. O sea, si estamos, por ejemplo, verificando que una limpieza la hemos hecho bien porque tenemos que empezar a producir a continuación, pues nos interesará más un método rápido que en 10 minutos podamos tener esta respuesta, ¿no?, el resultado del análisis. Si no tenemos tanta premura en saber el resultado, pues igual podemos demorarnos más y utilizar un método más específico, pero que igual tarda más en proporcionarnos el resultado, ¿no?, como los métodos ELISA, que no son tan rápidos como las tiras de flujo lateral. Y luego también de la disponibilidad de recursos que tenemos. Tenemos gente formada, tenemos un laboratorio más o menos formado, o lo va a hacer la persona que está realizando la limpieza, o tenemos un laboratorio, cómo está equipado este laboratorio. Todos estos factores son los que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un método, ¿vale? Entonces, lo que he intentado plasmar en esta tabla es realmente, con estos factores que he mencionado, cuál podría ser la técnica de elección o la técnica recomendada, ¿vale? Por ejemplo, las tiras de flujo lateral, pues es para detectar presencia o ausencia en muestras tanto materia prima, superficies, agua de aclarado. Realmente, como la extracción como es una técnica muy rápida, que en 10 minutos tiene los resultados, el proceso de extracción es muy cortito, con lo cual el efecto o la matriz puede afectar mucho en esta extracción. O sea, si es un producto que tiene mucha grasa, muchos taninos, con un pH muy ácido, pues puede que se extraiga menos bien el alérgeno de esta matriz, con lo cual pues luego no sea la mejor técnica para este tipo de productos, ¿vale? Lo que sí es cierto es que es una técnica que se puede realizar in situ y no requiere ningún equipamiento adicional ni una experiencia, es muy fácil aprender a hacerla, con lo cual pues realmente su aplicación es para validar los procesos de limpieza y también cuando hay, por ejemplo, que hacer una descarga de materia prima, hacer análisis de ingredientes o también incluso de producto terminado si no es un producto muy procesado, ¿vale? El siguiente método, que es el método basado en técnicas ELISA, en ese caso también la aplicación sería prácticamente igual que para las tiras de flujo lateral, pero en ese caso utilizaríamos este método cuando nos interesara realmente saber la cantidad exacta
del alérgeno que tenemos en nuestra muestra. Sabéis que para algunos alérgenos, de hecho solamente para el gluten, existe un límite máximo. Si queremos declarar sin gluten, tiene que tener menos de 20 ppm, con lo cual en ese caso, por ejemplo, sí que nos interesaría saber la cantidad exacta de gluten que tenemos en la muestra para saber si podemos etiquetar o no. Con lo cual, en ese caso, pues también nos convendría quizás utilizar un método cuantitativo, o en otros casos también, digamos que en lo que son en los laboratorios se utilizan más métodos ELISA, y lo que es en industria más de análisis de proceso y de verificación de limpieza, se utilizan más las tiras de flujo lateral, ¿vale? Porque las técnicas ELISA al final son más complejas de hacer que unas tiras de flujo lateral. Requiere la interpretación de la tira, de la lectura es con un lector ELISA. Requiere pues cierta formación a la hora de saber ejecutar el análisis. También los resultados son, el tiempo de obtención de resultados es un poco más largo, son unos 90 minutos. También puede haber efecto matriz, aunque como la extracción es más larga que en el caso de las tiras de flujo lateral, entonces también el efecto matriz se diluye más que en el caso de las tiras de flujo lateral, ¿vale? Luego en la diapositiva siguiente veis un esquema de cómo se ejecuta un análisis con una tira o cómo se ejecuta un análisis con un kit ELISA, ¿vale? Después tenemos el método basado el método molecular, ¿vale? En ese caso se detecta ADN, no se detecta la proteína, y suelen ser métodos cualitativos, si bien es cierto que se pueden utilizar patrones, y si utilizamos patrones, pues podemos hacer una curva y cuantificar la cantidad de ADN del alérgeno que hay presente en la muestra. En ese caso se suelen analizar alimentos, no se suele analizar superficies de contacto de trabajo ni aguas de aclarado. Y en ese caso puede haber interferencias o posibles resultados falsos positivos o falsos negativos, por ejemplo, cuando las muestras son muy ácidas o cuando hay interferentes en la matriz alimentaria que puedan afectar en lo que sería el análisis de ADN, ¿vale? También suele tardar unos 90 minutos, y lo que sí es cierto es que requieres de un laboratorio especializado, personal cualificado. Tienes que tener zonas diferenciadas en el laboratorio para que no haya contaminación con ADN de otras, con otro ADN que no sea el del alérgeno que quieres detectar. Y se suele utilizar, la aplicación suele ser más para confirmar resultados ambiguos, o en el caso que no hay métodos inmunológicos disponibles. Por ejemplo, para el apio, que no existe un kit ELISA, pues se suele utilizar un método molecular, se suele detectar por PCR, ¿vale? Y por último tenemos el método de espectrometría de masas, que en ese caso puede ser tanto para realizar análisis cuali y cuantitativos, también para analizar alimentos. Realmente en ese caso la matriz tiene poco efecto, o sea, poca influencia de la matriz. Solamente en alimentos muy procesados que pueda que las proteínas o los péptidos a detectar pues se hayan hidrolizado tanto, que se hayan fragmentado tanto que ya no los puede identificar, pero es en productos, es de los métodos el que menos influencia tendría el efecto del procesado. Aquí no recuerdo, perdonadme, porque se me olvidó añadir aquí el tiempo de análisis. Lo tendré que buscar porque ahora no lo tengo en mente. Y aquí sí que es un método que requiere incluso mayor especialización y mayor cualificación del personal que en el caso de los métodos moleculares. Los métodos moleculares ahora ya se están utilizando más también en las industrias y en los laboratorios, también a raíz del COVID, o para detectar patógenos u otros parámetros, y en el caso de espectrometría de masa sí que es más laborioso y requiere más especialización. Y se utiliza este método para confirmar resultados divergentes que se hayan obtenido con otros métodos.
Entonces, realmente como en la industria lo que más se utiliza para gestionar, ¿no?, para llevar a cabo el plan de control de alérgenos son las tiras rápidas o el método ELISA, que son los que he marcado aquí, y son un poco el esquema de cómo se utilizan a modo muy resumido en esta diapositiva, ¿vale? Realmente, viendo este esquema, o sea, parece que los dos métodos sean muy iguales, pero es porque arriba veis las tiras rápidas, debajo hay la parte de ELISA, y es porque en la parte de los kits de ELISA la extracción, digamos, no la hemos puesto en este diagrama de flujo, ¿vale? Si nos centramos en las tiras rápidas y empezamos, ¿no?, por el principio, por el punto 1, en el momento en que estamos añadiendo la muestra y agitando, que son el punto 1 y 2, ya estamos haciendo la extracción del alérgeno de la muestra que estamos analizando. Si os fijáis, tanto puede ser una muestra de alimentos como una muestra de superficies. Una vez tenemos la muestra en el tubo con el líquido de extracción, agitaríamos, lo pasaríamos al tubo de reacción, ahí mezclaríamos para poner en contacto pues todos los antígenos que hay presentes en el tubo de reacción con el anticuerpo o la proteína alergénica que hay en la muestra. Incubaríamos durante 5 minutos a temperatura ambiente, añadiríamos la tira reactiva, esperaríamos otros 5 minutos y ya podríamos leer directamente la tira, y es una interpretación visual. Si hay una línea, la línea control, es que la muestra no contenía el alérgeno en cuestión, y si hay dos líneas, es que es positivo el test, con lo cual en la muestra sí había restos del alérgeno que estábamos buscando, ¿vale? Y este proceso en total son unos 10 minutos. Si vamos al método ELISA, primero necesitamos hacer una extracción de la muestra, que es pesar la muestra, ponerla con la solución de extracción, agitar, depende del alérgeno que estemos analizando, pues también el tiempo de extracción puede variar un poco, pero sí que es al menos media horita para hacer una extracción. A veces tienes que atemperar la solución de extracción, con lo cual ya te lleva más tiempo, pero en contrapartida, como haces una extracción con más cariño, no sé cómo decirle, con más tiempo, le dedicas más tiempo a la extracción, pues a la vez pues la extracción también será mejor que con las tiras rápidas, ¿vale? Una vez tienes la extracción de la muestra, coges las muestras y los estándares, los pones en la placa ELISA, donde están los anticuerpos que se unirán a la proteína alergénica, y tienes que incubar 20 minutos. Después de estos 20 minutos tienes un lavado, luego le añades el conjugado, otra incubación, con lo cual en el caso del método ELISA son al menos 3 incubaciones de 20 minutos, con lo cual un mínimo de 60 minutos para realizar ya solamente las incubaciones, más el tiempo que puedas tardar en transferir y en añadir los reactivos, pues al menos tienes los 70 minutos de procesado o de la realización del kit, más la media horita previa de la extracción, con lo cual es un método rápido también, pero no es tan rápido como las tiras de flujo lateral, ¿vale? Y en el caso del método ELISA necesitas, o la interpretación de los resultados es con un lector, porque tú le has añadido pues unos estándares que te dan una curva una curva estándar, y a partir de ahí, sabiendo la densidad óptica de tu muestra, pues por extrapolación puedes conocer la concentración del alérgeno que está en tu muestra también, ¿vale? Luego aquí he hecho una comparativa. Aquí es una diapositiva con mucha información, que tampoco no voy a entrar en detalle, porque como luego vais a tener también las presentaciones, yo creo que tampoco os quiero ahora abordar con toda esta información, pero sí quería poneros las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos, ¿vale? A priori, o así a modo resumen, a las tiras de flujo lateral, el método ELISA, detectas directamente la proteína. Sin embargo, por PCR o por métodos moleculares estás detectando, es una medida indirecta del alérgeno, porque estás detectando el ADN, ¿vale?
Y en el caso de espectrometría de masa sí que la identificación del alérgeno es del 100% porque detectas las fracciones peptídicas, que son las que provocan la alergia, ¿vale? Si os fijáis, en la parte de ventajas he destacado esto, ¿no? Si era un método directo o indirecto de detección, si es más o menos fácil de realizar el ensayo, si es más o menos fácil de interpretar los resultados, si son más o menos sensibles o específicos. Y en la parte de las desventajas, pues he nombrado algunas en las que sobre todo lo que pesa más es el tema de la influencia de la matriz o del efecto del procesado del alimento, porque es lo que nos influye más en la extracción. O sea, yo puedo tener un método de detección súper potente, pero si la extracción no es la mejor posible, pues igual luego, aunque estuviera presente el alérgeno, si no he conseguido extraerlo bien, por muy potente que sea el método de detección, no lo detectará. Entonces, cuanto menos tiempo dedique yo a la extracción, por ejemplo, con las tiras de flujo lateral, que es nada, solamente 1 minuto a agitar, pues realmente tiene que ser con muestras que no sean complicadas, no sean muestras con mucho contenido de grasa, que no sean muestras muy procesadas, porque si no, puede que me dé un resultado falso negativo, ¿vale? Más cositas. Bueno, aquí os he puesto la documentación de referencia, o sea, la guía de gestión de alérgenos en la industria alimentaria de la FIAP y la guía para la gestión de alérgenos y el gluten de LACSA, que es en la que aparece, ¿no?, el diagrama este que os he puesto de las distintas etapas del plan de control de alérgenos. Y por mi parte, solamente haceros un breve apunte de lo que es Bioshare, que yo no sé si muchos de vosotros quizás ya nos conocéis, otros no habéis oído hablar nunca de nosotros. Bueno, al final somos una empresa que llevamos ya 35 años, ¿no?, en el sector, que vendemos kits de análisis como para realizar los test que os he comentado hoy, por ejemplo, equipamiento también, ¿no?, para llevar a cabo estos kits, estos tests y servicios, pero además lo hacemos, o sea, con un acompañamiento, con un equipo de técnicos y especialistas, ¿no?, que te ayudan a implantar estos métodos, a solventar dudas. Y además, pues nos gusta participar, ¿no?, en charlas como la de hoy, ¿no?, que nos ha invitado Eurecat, o charlas que organizamos nosotros, ¿no?, porque nos gusta intercambiar información y aprender. Y bueno, invitaros a que contactéis con nosotros si tenéis alguna duda, y os dejo aquí también mi contacto por si hoy nos surgen todas las dudas en el chat o algo así, queréis pues contactar con nosotros para preguntarnos algo en concreto, pues también aquí tenéis mis datos de contacto. No sé si he ido muy deprisa, igual, puede que sí, a veces me pasa, pero y hasta ahí estaría mi presentación. Ahora a ver si puedo dejar de compartir. Muchas gracias, Juliana. No, ha sido bien, se ha entendido, y agradecerte de nuevo tu presencia en este webinar. Como hay 2 preguntas en el chat, mientras tanto, si acaso te traslado las preguntas, te leo literal, ¿vale? Esperanza Jimena comenta: ¿dónde se puede consultar el límite de cada alérgeno para poder considerarlos traza o, por el contrario, presencia? Dice que en alguna ocasión hemos llevado a cabo el método de Lisa para detección de huevo, almendra, gluten tras el lavado, pero no hemos podido establecer el límite, salvo el gluten, que sí es de menos 20 ppm, para el resto de alérgenos. No he encontrado nada concreto. Pregunta. Realmente no están legislados, no existen límites máximos permitidos para el caso de los alérgenos, solamente lo hay para el gluten y para la lactosa. La única legislación que existe es el reglamento del etiquetado, que lo que te dice es que si hay presencia hay que declararlo. Entonces nosotros un poco lo que recomendamos o lo que decimos es importante utilizar el kit lo más sensible posible que encuentres en el mercado, porque si detectas que hay, ya tienes que declararlo. Al no existir realmente un límite establecido, igual la profesora Troncoso nos puede echar más luz en esta pregunta, pero yo, por el momento, por lo que sé,
esto es lo que nosotros estamos recomendando. No sé si te he ayudado en mi respuesta. Pero... Veo aquí la profesora Troncoso Sí, quiere yo intervenir. totalmente de acuerdo con la interpretación que has hecho. Sí, es así. Porque en todo caso, si no, es más vale ser más restrictivo, si no puede tener unos problemas. De todas maneras, siempre cabe la interpretación, no blanco y negro. Siempre hay una cierta escala de grises, pero realmente cada vez es más exigente en tema de alergenos, por temas de dosis cero que no existe. Entonces, según dicen los expertos clínicos, aquí al final estaban muy determinados por lo que dicen los servicios de alergia, los especialistas, digamos, en el campo de la medicina, y muchos de ellos siempre dicen que depende del enfermo que la dosis cero en alérgeno pues existe. Siempre estamos que, claro, dosis cero es lo que se puede ver analíticamente, porque la dosis cero absoluta tampoco. Sí que es cierto también que hay una iniciativa que se llama Vital, que están intentando definir estos límites máximos, pero ya teniendo en cuenta no la muestra que estás analizando, sino digamos, la porción de alimento que sueles ingerir en la dieta. Claro. Entonces, como es un poco complicado esto, llevan muchos años trabajando en ello y hasta lo que yo sé todavía no han conseguido definir unos límites, porque claro, que interviene mucha gente de distintas opiniones, sí. Entonces de momento está así. Y tampoco, bueno, no me quiero extender, pero tampoco resulta lógico meter a todos los alergenos en el mismo cajón desastre, porque la sintomatología es muy diferente. Desde algunos que pueden conducir hasta la muerte, como por ejemplo lo de algunos frutos secos, hasta otros que son unos síntomas mucho más leves. Entonces yo creo que aquí el futuro se pondrá algo porque el nivel de exigencia no debería ser el mismo, ¿verdad? El daño para la salud no es el mismo. Exacto. A ver cómo evoluciona. Muchas gracias por vuestras aportaciones. Creo que por cuestiones de tiempo deberemos pasar a la siguiente presentación, pero os comento tanto a la profesora Troncoso como a ti, Juliana, que en el chat hay algunas preguntas que quedan pendientes y si las podéis responder, vale, os lo agradeceré. Vale, pues perfecto. Muchas gracias, Juliana, por la excelente presentación. Vamos pues con la siguiente ponencia, que se la llevará a cabo la doctora María Llarena Reino, que es licenciada en veterinaria por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y doctora por la Universidad de Aveiro en Portugal. La doctora Llarena lleva casi 20 años trabajando en el sector agroalimentario, vinculada a proyectos tanto en universidades como centros de investigación y también realizando tareas de inspección y de control de calidad y seguridad alimentaria en organismos públicos y también en empresas privadas. Destacar que recientemente se ha incorporado a la Subdirecció General d'Inspecció i Control Agroalimentari de la Generalitat de Catalunya, donde es la coordinadora técnica del proyecto Interreg Europe Qualify, del cual nos va a hablar en su charla. Cuando quiera, doctora Llarena, y muchas gracias. Muchas gracias, Antoni. Comparto pantalla. Vale, bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias por la invitación a participar a la red TecnomiFood y a Eurocat. Estoy encantada de estar aquí. Y bueno, y en segundo lugar, a todos los que estáis de asistentes detrás de vuestras pantallas. Así que bueno, nada, sin extenderme más, tal y como me han presentado, soy María Llarena Reino, soy coordinadora técnica del proyecto Qualify dentro del programa Interreg Europe. Y este proyecto está liderado por la Dirección General de Empresas Agroalimentarias, Calidad y Gastronomía, a través de la Subdirección General de la Inspección y el Control Agroalimentario. Bueno, antes de pasar a presentaros el proyecto Qualify y el rol que tiene en la mejora de la calidad y de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias catalanas, bueno, quería haceros un breve inciso, aunque ya la profesora Troncoso ha entrado muy en profundidad, que realmente es su área de especialización. Yo pasaré muy de puntillas por las siguientes diapositivas. Simplemente hablaros de, en este caso, el primer caso que os expongo, que fue un proyecto que se financió en el año 2018 para determinar las amenazas de fraude en la cadena de producción alimentaria nórdica. En este proyecto participaron cuatro países, Noruega, Islandia, Suecia y Dinamarca. Y bueno, simplemente para que veáis un poco los temas clave que se dieron, ¿no? en este estudio, en este proyecto. Bueno, como siempre, las materias de origen animal siempre son las que tienen mayor protagonismo, tanto la carne como el pescado, el marisco sobre todo.
ya no solo en temas de venta, comercio, importación ilegales, sino también en temas de etiquetado, ¿no? En añadir información falsa, que haya una falta de información obligatoria. En cuanto a falsificación incluso de documentos, hubo el caso de una empresa que presentó certificados de análisis negativos en listeria, cuando precisamente el salmón fruto de las muestras era absolutamente positivo. Bueno, esta empresa en concreto acabó en la quiebra, pero bueno, que no es lo que pasa normalmente. Y luego también el uso, por supuesto, de aditivos no declarados o aditivos ilegales que modifican las cualidades organolépticas del producto final, ¿no? Bueno, luego también la declaración de origen y la denominación de producción ecológica siempre están en el punto de mira. Nosotros, en la Subdirección General de Control e Inspección Agroalimentario, tenemos las competencias de control oficial en materia de calidad, y de lucha contra el fraude. Nosotros, bueno, mis compañeros, desde la Subdirección General, llevamos a cabo 3 tipos de acciones rutinarias específicas. En primer lugar, las nombro así muy rápido, están las inspecciones programadas que entran dentro del Plan General Anual, y las empresas fruto de estas inspecciones son empresas que han sido previamente seleccionadas mediante un análisis de riesgo, que esto os lo explicaré un poquito mejor en el último punto de la diapositiva. Luego tenemos las inspecciones no programadas, que son inspecciones que se han derivado de notas de prensa, de denuncias concretas de operadores, consumidores o incluso de otras autoridades de control. Y dentro de los controles exploratorios, pues bueno, vienen a ser unas visitas sistemáticas que están enfocadas a detectar esas empresas con un riesgo moderado o alto de practicar algún tipo de fraude y que por tanto son candidatas a entrar dentro del Plan General Anual y empezar a formar parte de este grupo de empresas a las que se le hace una inspección programada. Dentro de los controles exploratorios se les proporciona a las pymes siempre herramientas de autocontrol y abundante material didáctico y formativo, porque al final la idea que tenemos es la de prevención del fraude. Bueno, muy rápidamente, en el Plan General Anual del 2021, que es el último que está publicado en la web del departamento, os he hecho unos pantallazos de este boletín en el cual se ha publicado toda la serie de inspecciones que se realizaron en el 2021. Un total de 630 controles se realizaron durante las inspecciones y de ellos se sacaron 102 muestras para análisis. Como podéis ver en la gráfica esta, en el esquema, los productos de origen animal son los que tienen un mayor número de controles o de muestras tomadas. Y aparte de eso, pues también siempre tenemos los aceites, los productos vitivinícolas, los platos preparados también y las frutas frescas, que a veces son fruto de malas prácticas en cuanto a denominación de origen o denominación de producción ecológica, etc. Los resultados que se extrajeron de estos controles y de estos análisis los tenemos aquí. En la tabla de la izquierda simplemente podéis ver que del total de muestras que se tomaron para análisis, casi el 50%, 43 de ellas resultaron no conformes. Y de las comprobaciones de etiquetaje que se hicieron, casi el 80% resultaron no conformes. Esto también hay que contextuarlo, esto hay que decir que pese a que en el 2021 se realizaron menos controles de lo que se hace normalmente debido a la pandemia, todos los controles que se realizaron a empresas con un riesgo de moderado a alto de malas prácticas. Por tanto, es normal que las no conformidades pues, sean un porcentaje bastante elevado. En cuanto a tipos de infracciones más frecuentes, pues bueno, lo que hablamos, todos los temas que están relacionados con el etiquetado, falta de elementos que ayuden a garantizar la trazabilidad, etiquetaje falso, engañoso o que omite o da información errónea sobre composición, sobre peso, sobre volumen. Y luego también tenemos usurpación de signos de cualidad diferenciada, es decir, indicaciones falsas de denominación de origen o de denominación de producción ecológica. Y luego también, por último, a veces se observan procesos de fabricación no permitidos. Bueno, entrando de lleno en el proyecto Qualify, he de deciros que es una iniciativa europea en la que Cataluña ha tenido un papel clave. Ahora os explicaremos detalladamente por qué. Bueno, Qualify es un ejemplo de proyecto basado principalmente en 3 pilares. En el autocontrol de la calidad,
en la detección del fraude y en la promoción de la autenticidad. Y todo ello con la idea, el objeto final es ayudar a promocionar la competitividad a las pymes del sector agroalimentario catalán, tanto en entornos locales, regionales, nacionales, europeos e internacionales. Además de esto, nos consta que, si no somos el único, somos de los pocos proyectos europeos donde la prevención del fraude es uno de los temas clave de trabajo. Bueno, para enmarcaros un poquito el proyecto, como os he dicho, el socio líder de este proyecto es el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, a través de la Subdirección General de la Inspección y Control Agroalimentario, dentro de la cual yo me encuentro. Y aparte del socio líder, hay 5 países más, entre ellos está Francia, la BIEN, a través de su Cámara de Agricultura. Tenemos la región de Tesalia, en Grecia, y luego 3 cámaras de comercio e industria, Estonia, Eslovenia y Bulgaria. Bueno, al ser un proyecto interregional, también tengo que deciros que se enfoca principalmente a las pymes agroalimentarias catalanas, en nuestro caso, pero que todas las buenas prácticas que se han identificado durante el proyecto, durante la primera fase, así como las actuaciones que se han recogido dentro del plan de acción, del que os hablaré a continuación, son perfectamente extrapolables a otras zonas, otras regiones. Bueno, este plan de acción del que os quiero hablar vincula el instrumento político, que en nuestro caso es el PEAC, el Plan Estratégico de la Alimentación de Cataluña, con las acciones específicas que se van a llevar a cabo en este plan de acción a partir de los aprendizajes o de los inputs que ha tenido el proyecto y que tienen por objeto mejorar la competitividad de las pymes del sector agroalimentario catalán. Entre estos inputs que nos han llevado a diseñar y a implementar este plan de acción, cabe destacar en primer lugar las iniciativas o las buenas prácticas desarrolladas en los territorios socios y que han sido compartidas durante la fase 1 del proyecto. Este intercambio inspirador de conocimientos y de prácticas, la verdad es que ha sido muy interesante y se ha recogido en un compendio de buenas prácticas que a su vez será compartido con las empresas de una forma más implementada y más práctica. Bueno, actualmente está publicado en la web oficial del proyecto. Por otro lado, las aportaciones que ha hecho el Comité Estratégico durante las reuniones técnicas que hemos mantenido durante estos 3-4 años de proyecto han sido muy relevantes, han permitido enriquecer y complementar nuestro plan de acción. El Comité Estratégico, puntualizo, es un comité de expertos del sector agroalimentario que están compuestos por representantes pues, de las pequeñas y medianas empresas, de centros tecnológicos o de centros de investigación, de consumidores, de entes públicos, universidades, etc. Otra cosa que quería comentar aquí, nos dimos cuenta durante esta primera fase del proyecto de que había una falta muy importante de información en las pymes respecto a políticas e instrumentos públicos relativos a los ámbitos principales del proyecto, ¿no? Los ámbitos que os comenté antes, de detección del fraude, control de calidad y promoción de autenticidad. Otro input importante que ha nutrido y que ha tenido gran repercusión en la redacción de este plan de acción ha sido el marco, el contexto, el trabajo diario de la propia Subdirección General a través de todas las inspecciones y las visitas que realiza durante el año. Por último, hay que decir que toda reunión, encuentro, jornada con las propias pymes han servido para extraer también mucha información útil. Pues bien, para situaros, la primera fase del proyecto Qualify, tuvo lugar desde principios de agosto del 2019 hasta finales de julio de este todavía 2022. Hemos tenido un parón por el COVID entre medio, que lo que ha hecho ha sido retrasar un poco las acciones y entonces, pues bueno, hemos pedido una prórroga de 6 meses para poder terminar en condiciones y tal y como queríamos todas las acciones de implementación. Bueno, durante esta fase, que ha estado dividida temporalmente en semestres, se han trabajado temáticas diferentes. Durante el primer semestre se hizo una contextualización, un intercambio de experiencias, como os decía antes, y durante el segundo, tercer y cuarto semestre se ha trabajado en los temas propios del Qualify, estos 3 temas clave protagonistas del proyecto. Y a partir del quinto semestre se ha estado diseñando el plan de acción a partir de todas las conclusiones que se han extraído de los semestres previos. Durante la segunda fase del proyecto, en la cual nos encontramos en este momento, estamos trabajando para implantar todas las actuaciones recogidas en el plan de acción y se hará un seguimiento, una supervisión para asegurar su correcta implementación. Solo a modo de información, para quienes no lo conozcáis,
El PEAC, el Plan Estratégico de la Alimentación de Cataluña, define las líneas estratégicas y prioridades para el sector agroalimentario de Cataluña en el periodo del 2021 a 2026. Para diseñar este plan estratégico se contó con todos los actores de la cadena agroalimentaria y lo que busca principalmente es fomentar un sector sostenible, saludable, accesible y seguro. Las acciones de nuestro plan de acción de Qualify para Cataluña en concreto lo que buscan es mejorar este instrumento político mediante unas medidas específicas que ayuden a las pequeñas y medianas empresas a trabajar en materia de prevención de fraude, control de calidad y promoción de autenticidad. Pues bien, las líneas específicas de nuestro plan de acción Qualify vinculadas a este PEAC han sido, en primer lugar, el diseño de herramientas de formación orientadas al intercambio de conocimientos, a la potenciación del espíritu empresarial y a la potenciación de la incorporación de nuevos profesionales al sector. Y todo esto con la idea de orientarlos a necesidades futuras del sector. Por otro lado, se ha pretendido proporcionar nuevos recursos, financiación y planes de apoyo para ayudarlos a cumplir los requisitos en materia de seguridad alimentaria. Además, establecer un punto de encuentro para articular el Hub Qualify y dar soporte a la industria agroalimentaria en calidad, seguridad y lucha contra el fraude. También introducir y fomentar recursos visuales de difusión que puedan presentar, que puedan poner en valor material, entre muchos otros, el compendio de buenas prácticas del que os hablaba, que se recopiló durante la fase 1 del proyecto. También el definir y distribuir material para los operadores con la idea de que puedan llevar a cabo las tareas asignadas de autocontrol y trazabilidad. Además, el diseño de un programa integral de asesoramiento y acompañamiento, introducir un programa de laboratorio de ideas para, por un lado, fomentar proyectos de I+D+I y, por otro lado, para promover el trabajo colaborativo y compartir necesidades, retos en materia de I+D+I. También potenciar un ecosistema de innovación para promover inversión y transformación digital. Estamos hablando de tecnologías emergentes, realidad aumentada, realidad 3D, impresión 3D, drones y un larguísimo etcétera, como podréis saber. Y por último, diseñar y desarrollar soluciones digitales que den soporte a las acciones en materia de seguridad alimentaria y control de fraude. Bueno, tras repasar las líneas específicas de nuestro plan de acción que están directamente vinculadas con el PEAC, con el plan estratégico, llegamos al plan de acción en sí mismo, que consta de dos ejes principales. El primero de ellos, el eje 1, está basado en la sensibilización y la creación de redes. Lo que se pretende es dar a las pymes una mayor información del instrumento político y de las herramientas de financiación para que puedan abordar aspectos propios del Qualify. Y por otro lado, el eje 2 pretende, por un lado, impulsar proyectos relacionados con los retos del Qualify, proyectos que tengan lugar entre pymes, centros de investigación, universidades, etc. Y por otro lado, fomentar acciones de innovación y de digitalización. Entrando ya de lleno en el plan de acción, tenemos la acción 1.1. Esta acción tiene por objetivo proporcionar a las pymes las herramientas necesarias a nivel técnico de financiación para abordar los aspectos propios del proyecto, los aspectos propios del Qualify. Para ello se han propuesto 3 tipos de actividades diferentes que las tenéis aquí. Por un lado, talleres anuales, que al final pretenden ser puntos de encuentro entre pymes, administración pública y también quizás entre otros tipos de empresas, como por ejemplo empresas más dedicadas a la asesoría. También tenemos cursos en línea. Lo que se pretende con esto es promover la formación a pequeñas y medianas empresas dentro de los estándares del proyecto, que son también objetivos del PEAC. Y luego, por otro lado, talleres bianuales, que son más de carácter tecnológico, de innovación, donde las pymes puedan encontrar posibles partners, ideas para proyectos, para responder a todos los retos o necesidades que puedan tener y también conocer nuevas tendencias del sector. Pasamos a la acción 1.2, que tiene por objetivo promover una mejor información y difusión de contenidos relacionados con los ámbitos del Qualify. Y dentro de este objetivo, dentro de esta acción, se ha propuesto la mejora de la plataforma RuralCat. Para quienes no conozcáis esta plataforma, es un servicio en línea, está dentro de la web del departamento y esta plataforma provee de información y de herramientas de soporte para pequeñas, medianas y grandes empresas. Lo que pasa es que, bueno, pues siempre hay una falta de información. Cuando buscas, pues detectas que faltan cosas y hemos estudiado un poco
qué es lo que podría, después de todos los inputs que hemos ido recibiendo, pues tenemos claro que hay una serie de información que podríamos ir implementando. Y entre ellas pues está un buen catálogo de laboratorios y servicios analíticos, tanto públicos como privados, a disposición del sector. También un listado de servicios e infraestructuras que las universidades y los centros de investigación ponen al servicio de las pequeñas y medianas empresas, pero muchas veces esa información no llega hasta las pymes. También proponemos unos banners, unos links que vinculen algunos departamentos de la propia Generalitat que podrían ser muy interesantes para impulsar proyectos en materia de innovación o de digitalización, como podría ser el Departamento de Políticas Digitales. Por supuesto, introducir el catálogo de buenas prácticas que se ha reunido, casos de éxito que podrían servir de inspiración para otras pymes, etc. Bueno, pasamos a la acción 1.3, que tiene por objetivo desarrollar medidas de tutela y soporte para las pymes, como por ejemplo mediante la creación de una oficina de innovación que dé soporte, asesoramiento, tanto financiero como técnico, a las pequeñas y medianas empresas. Pasamos al eje 2. Dentro del eje 2 tenemos la primera acción, la acción 2.1, que tiene por objetivo la creación de un marco adecuado entre pymes, centros tecnológicos, universidades, etcétera, para promover la consecución de proyectos de I+D+I. Dentro de esta acción, lo que en realidad se propone es crear un laboratorio de ideas. Lo hemos llamado Matins de Innovación, que serían mañanas de innovación, que la verdad es que vienen a ser talleres participativos, son unos talleres café. La verdad es que son muy chulos, hay una gran participación y lo que se pretende es que sean un punto de encuentro entre pymes y proveedores de I+D+I. Las pymes proponen sus retos, sus necesidades y estos proveedores pues aportan posibles soluciones o líneas de colaboración para poder llegar a encontrar esa solución, esa respuesta a ese reto. El DAC, el departamento, tiene la intención de hacer un seguimiento y impulsar la consecución de todos los proyectos que salgan de estos encuentros, y la idea final es poder aumentar la cantidad y la calidad de proyectos dentro de los ámbitos del Qualify, ¿no? Para que os hagáis una idea de lo que sería el ejemplo de colaboración entre una pyme y un proveedor de I+D+I, podríamos pensar en las tecnologías ómicas, tal y como han explicado previamente, que yo, Antonio, no lo explicaré tan bien como tú, pero bueno, a grosso modo, bueno, como le ha dicho, son técnicas de muy alto rendimiento que permiten estudiar una gran cantidad de analitos en una muestra. Pues a mí, así a bote pronto, se me ocurre que dentro de los ámbitos del Qualify podríamos hablar de una valoración de subproductos o de tratar de buscar nuevas funcionalidades en ciertos ingredientes dentro del ámbito de la diferenciación, de la promoción de la autenticidad de un producto concreto, ¿no? Y si me hablas de estudios de vida útil, envasado o conservación de alimentos, estamos dentro del ámbito de la calidad, de control de la calidad. Y por supuesto, la detección de fraudes pues encajaría perfecto dentro del tema estrella de la prevención del fraude y el control de fraude, ¿no? Bueno, después de este pequeño inciso, este pequeño ejemplo, continúo con la acción 2.2, que hace referencia a las herramientas digitales, que tienen por objetivo impulsar la digitalización como aspecto clave para fomentar la competitividad de las pymes. Para ello queremos poner en marcha un proyecto con tecnología blockchain, el cual consta de dos fases. La primera de ellas es una fase de prueba piloto, en la cual lo que se pretende es probar, evaluar la herramienta en sí misma, y una segunda fase que consistiría en estudiar la utilidad, la viabilidad, la aplicabilidad a gran escala de esta herramienta. Y si todo resulta positivo, se le puede ofrecer, se puede poner en manos de empresas, pequeñas y medianas empresas que estén interesadas en implementarla. Y por último, la acción 2.3. En esta acción lo que pretendemos es introducir programas nuevos por un lado y programas mejorados por otro para dar soporte al sector. Dentro de los programas que se quieren mejorar están los grupos operativos y los proyectos demostrativos. Bueno, para quienes no estén muy familiarizados con ellos, son líneas de ayudas para agrupaciones de productores agrarios que quieren llevar a cabo algún proyecto piloto innovador. Pero este proyecto tiene que estar ejecutado por un centro de I+D+I, por un centro tecnológico o por una universidad.
Y en cuanto a los proyectos, en cuanto a los programas nuevos que queremos introducir, pues un buen ejemplo sería el InnoTrack, que al final pues son cupones de financiación para pymes más centros de I+D+I para que puedan innovar o digitalizar en ámbitos relacionados con el Qualify. Bueno, sabemos que es un plan de acción ambicioso, pero bueno, algunas de las acciones ya están en marcha, otras están terminando de definirse y la verdad es que en el semestre que nos queda confiamos en que todas estén listas para antes del verano. Y bueno, en definitiva, espero que mi presentación os haya gustado, os haya podido servir de estímulo, os haya podido aportar ideas nuevas, que al final de lo que se trata es de compartir, de intercambiar conocimientos, ideas y experiencias. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Llarena, por esta excelente presentación. Hay una pregunta en el chat, pero como vamos un poco más de tiempo, la digo en alto, pero si le parece, la responde por chat, ¿de acuerdo? Nos preguntan cómo se accede como grupo de investigación o universidades a estos proyectos, talleres con pymes, o si ya deberían formar parte del proyecto Qualify. Dejo la pregunta y si te parece la responde por chat. Agradecerle de nuevo su participación y su excelente ponencia. Vamos ya con la cuarta ponencia, que será realizada por Iris Samarra, que es graduada en biomedicina por la Universidad Autónoma de Barcelona y técnica especialista del Servicio de Metabolómica de la Unidad de Ciencias Ómicas en el área de biotecnología de Eurecat. Y en su ponencia veremos cómo el análisis de oxilipinas mediante una aproximación metabolómica permite diferenciar entre leches ecológicas y convencionales. Cuando quieras, Iris, y muchas gracias. Gracias, Tony. Voy a compartir la pantalla. Pues como ha dicho Tony, os voy a explicar un poco un proyecto que hicimos hace un par de años que trata del análisis de oxilipinas para diferenciar entre leches ecológicas y convencionales. Para poner un poco en contexto, la leche ecológica proviene de una ganadería más respetuosa con las condiciones de vida del ganado. El sistema de producción ecológica está regulado por varias normativas europeas y las granjas deben cumplir una serie de características para ser certificadas como ecológicas. Se regulan, por ejemplo, las instalaciones, en las cuales debe haber una superficie mínima por cada animal, luz y ventilación natural o una limpieza adecuada. Los animales deben estar sueltos y tener acceso a los pastos siempre que sea posible. Y también está bastante regulada el uso de medicamentos. Por ejemplo, no está autorizado el uso de antibióticos de forma preventiva o el uso de hormonas para el control de la reproducción. La alimentación de este ganado debe realizarse con productos de la agricultura ecológica y no están permitidos los organismos modificados genéticamente. En los últimos años ha habido un aumento del interés por esos productos ecológicos y de hecho ha aumentado bastante su producción. Esta mayor demanda, juntamente con el alto precio que pagan los consumidores por estos productos ecológicos, hace necesaria una autentificación de la certificación ecológica para prevenir un posible fraude con estos productos. Respecto a la leche, se han utilizado ya diversas técnicas analíticas para encontrar biomarcadores de la producción ecológica de la leche. La mayoría de estos son ácidos grasos, pero también se han encontrado vitaminas liposolubles, la determinación del carbono 13 o la presencia de yodo en las leches. Todos estos biomarcadores son dependientes de la alimentación distintiva que tienen los animales en las condiciones de la ganadería ecológica. Entonces, nosotros en este proyecto lo que nos planteamos era identificar un marcador independiente de la alimentación. Pues, ¿qué es lo que hicimos? Básicamente fuimos al supermercado, esto fue un estudio bastante casero en este sentido. Compramos un total de 100 leches UHT, más o menos la mitad ecológica, la mitad convencional, y tanto entera como semidesnatada como desnatadas. Las compramos a lo largo de todo un año en 3 épocas, en abril, en septiembre y en diciembre, y las congelamos a menos 60 grados. En estas leches hicimos 3 tipos de análisis distintos. Miramos los triglicéridos, los ácidos grasos y las oxilipinas. Y ahora os voy a explicar un poco más en detalle cada una de ellas y nos centraremos en las leches enteras. Vale, para poder explicaros los resultados, voy a explicar brevemente la terminología que se usa cuando se habla de este tipo de lípidos. Lo que veis en la pantalla es un triglicérido que está formado
por una molécula de glicerol unida a 3 cadenas de ácidos grasos. Los ácidos grasos se pueden clasificar en distintas familias según si tienen dobles enlaces o insaturaciones en sus cadenas. El primer tipo son los ácidos grasos saturados. El que vemos aquí es el palmítico. Los ácidos grasos se conocen también por su nombre propio, en este caso palmítico, o por su número asociado. El palmítico es el 16,0, 16 nos indica el número de carbonos de la cadena y 0 el número de dobles enlaces. El siguiente grupo son los ácidos grasos monoinsaturados que tienen un solo doble enlace en su cadena. Este es el ácido oleico o 18,1. Y el último grupo son los ácidos grasos poliinsaturados que tienen 2 o más dobles enlaces en su cadena. Este es el alfa-linolénico o 18,3, 18 carbonos, 3 dobles enlaces. También se clasifican según si son los famosos omega 3, omega 6. Esto nos indica en qué posición está el doble enlace en la cadena. En este caso, el alfa-linoleico es un omega 3 porque si empezamos a contar por el final, vemos que el primer doble enlace está en la posición 3. Vale, pasando ya a los análisis en sí, para los triglicéridos, realizamos una extracción con cloroformo metanol y después la fase orgánica se diluyó con metanol MTBE y este extracto es el que analizamos por espectrometría de masas. Los resultados de este análisis son bastante complejos y bastante largos, así que solamente comentar que encontramos un mayor grado de insaturaciones en los ácidos grasos que formaban los triglicéridos de las leches ecológicas. Respecto al análisis de ácidos grasos, se realizó también una extracción con cloroformo metanol y en este caso los análidos se mezclaban con metóxido de sodio y con metanol. Esta mezcla se llevaba a 60 grados durante 20 minutos y en este tiempo es donde se forman los llamados FAMES. Quien esté familiarizado con los ácidos grasos le sonará el término. Los FAMES son la esterificación de los ácidos grasos y es el metabolito que nosotros analizamos después también por espectrometría de masas. Pasando a los resultados, la imagen de la derecha es un PCA. Un PCA es una técnica estadística que se usa con bastante frecuencia. Un PCA lo que hace es agrupar los datos según su similitud. Y es bastante útil porque nos permite visualizar los cambios, en este caso, en nuestras leches. Vemos en color verde las leches ecológicas y en color rojo las convencionales y se separan claramente los dos grupos. Más en detalle, vemos que los ácidos grasos omega 3, como por ejemplo el alfa-linolénico, está aumentado en las leches ecológicas y los omega 6 están disminuidos. Aquí más ejemplos. A la izquierda los omega 3, como por ejemplo el DHA o el EPA, están aumentados en las leches ecológicas y los omega 6, como el araquidónico, se encuentran disminuidos. Por eso concluimos que lo que ya estamos diciendo, que hay una mayor presencia de omega 3 en leches ecológicas y una menor cantidad de omega 6. Y esto ya se ha descrito anteriormente y es una clara influencia de la alimentación distintiva de estos animales. Vale, pasando ya a las oxilipinas, que son las protagonistas de esta presentación. Las oxilipinas son unos compuestos derivados de los ácidos grasos poliinsaturados que estábamos comentando hasta ahora. Son generadas por la acción de diferentes enzimas, como la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa o el citocromo P450. Y también se han descrito a la formación de forma no enzimática mediante la interacción de los ácidos grasos con las especies reactivas de oxígeno. Abajo os he puesto un ejemplo. A la izquierda de todo vemos la estructura del ácido araquidónico, que sería el ácido graso precursor, y los 3 de la derecha son oxilipinas derivadas de este. El 5-ete, por ejemplo, se ha añadido un grupo hidroxil en la posición 5, el 15-ete un grupo hidroxil en la posición 15, o el leucotrieno B4, en este caso con 2 grupos hidroxilo. Se conoce que una ingesta elevada de omega 6 se asocia generalmente a una mayor concentración de oxilipinas derivadas de estos omega 6 y lo mismo con los omega 3. Aún así, la formación de estos compuestos no solo depende de los ácidos grasos que se consuman a través de la dieta, sino que también les afectan los cambios fisiológicos y patológicos del organismo. Las oxilipinas tienen muchas funciones en nuestro cuerpo, pero generalmente
las derivadas de los omega 6 se asocian a un efecto proinflamatorio y de vasoconstricción, y las derivadas del omega 3 se asocian a efectos más beneficiosos como la antiinflamación o la vasodilatación. Es por todo esto que nuestra hipótesis fue que las oxilipinas podrían llegar a ser un marcador independiente de la alimentación y más relacionadas con la salud y el bienestar animal. Esto es un esquema que preparamos para la publicación, donde se muestran las principales familias de oxilipinas. En cada cuadro veis en el centro el ácido graso precursor y a los lados las oxilipinas derivadas y el mecanismo por el cual se forman. Pasando al análisis en sí de oxilipinas, partimos de 1 mililitro de leche, que sí que puede no pareceros mucho porque compramos 1 litro de cada, pero realmente en otros estudios que hemos realizado donde las muestras son muy valiosas, 1 mililitro es mucha cantidad. Pero realmente lo necesitamos porque las oxilipinas están en una concentración muy bajita, del rango de los ppts o nanogramos por litro. De esta leche realizamos una extracción con metanol, posteriormente una purificación mediante extracción en fase sólida y las muestras se evaporan con nitrógeno. Y esto nos permite redisolver las muestras con menos volumen y así concentrar estas oxilipinas que están tan bajitas. Al contrario que lo hacíamos con los triglicéridos, que necesitábamos incluso diluir la muestra. Se analizan también mediante espectrometría de masas y pasando a los resultados, primero voy a comentar las oxilipinas derivadas de omega 3. En azul están marcadas las que hemos encontrado elevadas en leches ecológicas. De los derivados del alfa-linolénico, vemos que casi todos se han encontrado elevados y de los derivados del EPA, 5 de ellos también se han encontrado elevados. Esto correlaciona con también los niveles elevados del precursor ácido graso, como vimos anteriormente, y es una clara influencia del efecto de la alimentación en la formación de estas oxilipinas. Solo comentar que los derivados del DHA no los detectamos porque estaban en muy baja concentración, que tampoco significa que no estén. Pasando a los derivados del omega 6, se esperaría encontrar una disminución en las leches ecológicas ya que sus precursores se encuentran también disminuidos. Sin embargo, observamos que el 9-jode, por ejemplo, se encontraba elevado y que de todas las otras oxilipinas, solamente 4 derivadas del ácido araquidónico se encontraron disminuidas. El resto no presenta cambios significativos, aunque su precursor sí que está disminuido. Por lo tanto, no vemos un efecto claro de la alimentación en la formación de estas oxilipinas. Y nuestra hipótesis es que afecten también los factores fisiológicos o patológicos a los niveles de estas oxilipinas. De hecho, las 4 que hemos encontrado disminuidas en leches ecológicas se han relacionado con inflamación y estrés oxidativo. Por lo tanto, encontrar los niveles disminuidos en las leches ecológicas podría en fosforito y subrayado significar un estado menor de inflamación y estrés oxidativo en los animales y, por tanto, asociado a un mayor bienestar. Vale, simplemente mencionar las leches semidesnatadas y desnatadas. Aquí lo que queríamos estudiar era si las oxilipinas seguían siendo un buen marcador de producción ecológica cuando se disminuía la cantidad de grasa de las leches. Vale, en el PCA vemos que se agrupan claramente por tipo de leche, las enteras en circulitos, las semidesnatadas son los cuadraditos y las desnatadas los triángulos. Se ven los grupos, pero también se ve claramente la diferencia entre ecológica y convencional, separadas por los dos colores. Así que concluimos que seguían siendo un buen marcador, aunque sí que hay algunos cambios debido a esta disminución de la grasa. Y pasando ya a las conclusiones, en primera parte que las oxilipinas han demostrado ser un buen marcador para la autentificación de las leches ecológicas. También han demostrado ser un buen indicador de fraude, ya que aunque se podría adulterar la leche con ácidos grasos, no se podría hacer con oxilipinas, o se podría hacer, pero sería extremadamente caro. Después que las oxilipinas derivadas de los omega 6 son independientes de sus precursores y son prometedoras para un futuro estudio de bienestar animal. Y finalmente que las oxilipinas son un buen indicador de producción ecológica independientemente del contenido de grasa de la leche.
Solo un par de cosas a tener en cuenta. Comentaros que este estudio ha sido realizado con leches UHT. Es posible que con leche fresca se observara algún cambio. Es una opción a tener en cuenta. Y también que son necesarios más estudios con alimentación controlada para poder evaluar a las oxidipínas como un marcador de bienestar animal. Y ya está, este es el artículo por si a alguien le interesa. Y muchas gracias. Muchas gracias, Iris, por esta excelente presentación. Voy a comprobar en el chat si hay alguna pregunta. Veo que Federico pregunta. Bueno. Federico Morales comenta que la diferencia que se ha encontrado en cuanto a los ácidos grasos y que hemos concluido, que habéis concluido que es fundamentalmente de la alimentación, parece excesiva que sea la principal diferencia porque dependiendo de dónde sean las leches ecológicas y las que no lo seas, sí se cumpliría también. ¿Cómo? Perdona, la última parte no la he escuchado. Sí, te digo, te repito, dice que la diferencia en lo que hemos encontrado, en lo que se ha encontrado respecto a ácidos grasos entre leches y la conclusión derivada que en relación a la alimentación dice que parece excesiva que sea la principal diferencia. Porque dependiendo de dónde son las leches ecológicas y las que no lo sean, si también se cumpliría esto. Comenta. Bueno, esto se ha descrito, no lo decimos nosotros, se ha descrito ya anteriormente, y principalmente es porque en la ganadería ecológica, la alimentación de los animales está basada no solamente, pero en mucha parte, de la alimentación de pastos. Y los alimentos encontrados en los pastos son los que nos proporcionan mayor cantidad de estos ácidos grasos. Entonces, obviamente no será el único motivo, pero sí que se ha descrito anteriormente. Muchas gracias, Iris. Y respecto a estos análisis, ¿se han planteado hacer en otros alimentos de matriz láctea que no sean leche? Pues no, pero entiendo que sí que se podría. Se podría, en quesos, por ejemplo. Sí. Y luego otra cuestión, la diferente composición en ácidos grasos omega 6 y omega 3 entre los dos tipos de leche, teniendo en cuenta también la importancia que tiene el ratio entre estos dos tipos de ácidos grasos poliinsaturados. ¿Sabes si hay algún estudio en donde se analice el impacto sobre la salud humana de estas leches? La verdad es que lo desconozco, pero sí que es cierto que hay un mayor ratio en omega 3 en las leches ecológicas. Lo que no sé si realmente esa poca cantidad tendría algún impacto real a nivel de nutrición. No lo sé. De acuerdo. Muchas gracias, Iris. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues veo que no hay ninguna pregunta más. Si os parece, bueno, agradeceros a los asistentes vuestro interés en este seminario y también dar gracias a los ponentes, a las 4 ponentes por estas excelentes presentaciones. Y nada más, reiterar de nuevo nuestro agradecimiento y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos y a todas.